Los mensajes estaban ahí, parpadeando en la pantalla del celular como un cruel recordatorio de algo que nunca debería haber sucedido. ¿Un intercambio casual de mensajes entre compañeros de trabajo? No. Había un tono diferente, cargado, íntimo. Las palabras que leí me golpearon como una espada fría, una invitación a la fiesta de la empresa, llena de emojis sugerentes y una ligera insinuación que provocó escalofríos en cada fibra de mi cuerpo. Sabía que algo andaba mal. Sentí que el aire escapaba de mi pecho mientras mi corazón se aceleraba. Al principio me obligué a creer que se trataba de un malentendido. Pero a medida que los mensajes se acumulaban, la certeza crecía como una piedra en el estómago. Estaban planeando algo. La llamó con una familiaridad que me irritó, como si ya existiera intimidad entre ellos. Y ella aceptó. Con una sonrisa en sus mensajes, una animación que hacía mucho tiempo que no veía en nuestro matrimonio. Entonces tomé una decisión que nunca imaginé que tomaría. Los seguía a ambos. No era solo curiosidad, era la necesidad de eliminar esa duda que me carcomía. Esa noche salió temprano de casa, vestida con un vestido que no había usado en meses. Él la estaba esperando en el estacionamiento, apoyado contra un auto que brillaba bajo las luces de la calle. La sonrisa en sus rostros fue como una bofetada. Mi mundo se vino abajo en ese mismo momento. Entraron juntos a la fiesta, riendo y hablando como una pareja enamorada. Y yo, atrapado a la sombra de los árboles cercanos, sentí temblar todo mi cuerpo. ¿Fue miedo? ¿La ira? ¿El sentimiento de traición que ya corría como veneno por mis venas? No lo sabía. Simplemente sabía que necesitaba actuar. Cuando entré a la fiesta, la música alta y las luces de colores parecían burlarse de mi dolor. Me moví entre la gente, buscándolos a los dos. Fue entonces cuando los vi, cerca de la mesa de bebidas. Su jefe se inclinó para susurrar algo y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás de una manera que parecía provocativa. Eso fue suficiente. Buenas noches. Mi voz sonó firme, más fuerte de lo que esperaba. Ambos se congelaron. La sonrisa desapareció de su rostro en un segundo, reemplazada por una expresión de puro pánico. Él, el jefe, abrió mucho los ojos y dio un paso atrás, como si lo hubieran pillado robando. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Debería ser yo quien pregunte eso, ¿no crees? Mi voz llevaba el peso de la indignación, el dolor y la ira. La gente alrededor empezó a notar la tensión, pero a mí no me importó. Toda la fachada que habían construido se estaba desmoronando y yo quería ver cómo se desmoronaba cada pieza. Eso no es lo que parece, comenzó a tartamudear el jefe, levantando las manos como si pudiera defenderse con palabras. Entonces dime qué es. Di un paso adelante, sin preocuparme por el hecho de que todos estaban mirando ahora. Porque, desde mi punto de vista, se parece exactamente a lo que estoy pensando. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. La desesperación en sus ojos era evidente, pero no lo suficiente como para borrar el vacío que empezaba a apoderarse de mí. ¿Podemos hablar de esto en casa?, suplicó, su voz casi inaudible en medio de la música y el ajetreo de la gente apiñada a su alrededor. ¿En casa? Me reí, pero fue una risa amarga, sin humor. ¿Y de qué tienes que hablar? ¿Los mensajes en tu celular? ¿El hecho de que ustedes dos vinieran juntos? ¿O debería empezar con la parte en la que planeaste dejarme en ridículo? El silencio que siguió fue asfixiante. Su jefe parecía quedarse sin palabras mientras miraba a su alrededor, como si buscara una salida. Pero no había ningún lugar a donde huir. Esta vez no. Yo estaba allí, parado allí, obligándolos a enfrentar lo que habían hecho. Yo no quería que supieras así, comenzó, pero la interrumpí. Ah, ¿entonces había una mejor manera de averiguarlo? Quizás más tarde, cuando todo hubiera terminado y hubieras tirado a la basura todo lo que construimos. Ella guardó silencio y por un momento pensé que iba a empezar a llorar. Pero no hubo lágrimas que pudieran borrar lo que sentí. Era como si me hubieran arrebatado a la fuerza cada sonrisa que intercambiábamos, cada momento compartido. La multitud que nos rodeaba comenzaba a dispersarse, pero todavía había miradas curiosas.
Sentí el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Finalmente murmuró algo, pero no pude oírlo. Quizás ni siquiera quería. Lo único que pude pensar en ese momento fue, ¿cómo tuvo el coraje? ¿Cómo podría alguien con quien compartí mi vida poder traicionarme de esa manera? Y él, el jefe al que tanto elogiaba. ¿Cómo podía sentirse cómodo tomando lo que no era suyo? Mientras me alejaba, dejándolos allí a los dos, me di cuenta de que había algo más. Algo que no querían que yo supiera, algo que se notaba en el nerviosismo de sus caras. Y fue en ese momento que lo supe, esta historia estaba lejos de terminar. ¿Qué escondían? ¿Por qué tanto pánico, además de la evidente traición? La respuesta aún estaba por llegar. Bienvenido al canal donde nunca se toleran las trampas. Aquí, todas las historias son ficticias, pero contienen una poderosa lección: la traición destruye vidas, la confianza y las familias. Prepárate para una experiencia intensa, donde cada detalle muestra las consecuencias reales de las decisiones equivocadas. Ahora, siéntate y sumérgete en una historia impactante que mantendrá tu atención hasta el último segundo. ¡Feliz escucha! La luz de la tarde entraba por la ventana de la sala, llenando la habitación con un brillo dorado que parecía suavizar los contornos de los muebles cuidadosamente elegidos por Laura. La casa, situada en un barrio tranquilo, era un reflejo de la vida que ella y Daniel habían construido juntos. Después de 10 años de matrimonio, cada detalle contaba una historia: el sofá que compraron durante la primera reforma, la mesa del comedor que parecía demasiado grande para los dos, pero que ella insistió en comprar pensando en futuras reuniones con una familia más numerosa, y los pequeños marcos que adornaban los estantes, con sonrisas congeladas en el tiempo. Laura, con sus profundos ojos castaños y su cabello que siempre caía perfectamente sobre sus hombros, era una mujer de presencia imponente. Inteligente y carismática, equilibró magistralmente su vida profesional como analista de marketing con sus responsabilidades en el hogar. Para muchos, ella parecía tenerlo todo: una carrera sólida, un marido devoto y una vida que muchos consideraban perfecta. Pero detrás de la sonrisa de bienvenida había una inquietud que rara vez compartía, ni siquiera con Daniel. A veces, durante los momentos de tranquilidad al final del día, se preguntaba si había algo más que debería sentir, algo que parecía haberse escapado de sus dedos con el paso del tiempo. Daniel, por otro lado, fue todo lo contrario en muchos sentidos. Ingeniero, metódico y predecible, encontraba consuelo en la rutina. Era el tipo de hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo y se enorgullecía de ser alguien en quien la gente podía confiar. A pesar de su carácter reservado, había una dulzura en su comportamiento que había conquistado a Laura en sus primeras citas. Él era quien siempre dejaba una nota junto a su café por la mañana, quien recordaba las fechas importantes y se aseguraba de que Laura supiera lo mucho que significaba para él. Aunque los dos compartieron una historia de amor basada en el respeto y la admiración, los años de matrimonio trajeron no solo consuelo sino también una tranquila monotonía. La pasión de los primeros años había sido sustituida por una tranquila complicidad, algo que a Daniel le parecía natural, pero que a veces dejaba a Laura anhelando algo indefinido. Esta diferencia de expectativas rara vez se discutió. Laura sabía que Daniel la amaba profundamente y temía que al compartir sus dudas pudiera lastimarlo o, peor aún, crear una brecha entre ellos. Esa tarde en particular, mientras Daniel estaba arreglando algo en el jardín, uno de sus pasatiempos favoritos, Laura estaba en la cocina preparando la cena. El aroma de la salsa de tomate fresco llenó el aire y cortó las verduras con la habilidad de quien lo hace casi sin pensar. Pero sus pensamientos estaban lejos de allí, viajando entre recuerdos del pasado y deseos de futuro. Cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose, supo que Daniel volvería a entrar. «El jardín está impecable», dijo, sonriéndole mientras se secaba las manos con un paño de cocina. «Es bueno tener algo para mantener la mente ocupada», respondió devolviéndole la sonrisa. Él se acercó y se inclinó para besarla en la frente, un gesto que parecía automático pero que transmitía un afecto genuino. Mientras cenaban, hablaban de cosas triviales: el trabajo de Daniel, un nuevo proyecto que lideraba y la campaña en la que Laura estaba involucrada en la oficina. Ambos evitaron tocar los problemas más profundos que a veces parecían estar esperando a que surgiera un momento de vulnerabilidad. Pero esa noche, el silencio entre frases se sintió un poco más pesado de lo habitual, como si hubiera algo no dicho flotando en el aire.
Después de cenar, Daniel iba a la oficina de su casa, donde solía pasar unas horas revisando proyectos o simplemente perdiéndose en uno de sus libros técnicos. Laura se quedó en la sala, hojeando una revista que no lograba captar su atención. La televisión estaba encendida, pero ella realmente no podía oír lo que decían. Sentí un peso inexplicable en mi pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. Este sentimiento no era nuevo. En los últimos meses, Laura había notado un movimiento diferente en su rutina. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas parecían ahora adquirir proporciones mayores. Comenzó a notar detalles sobre Daniel que antes había ignorado, la forma en que a veces parecía tan absorto en sus propios pensamientos, o como sus sonrisas habían perdido algo de espontaneidad. Pero más que eso, notó algo en sí misma. Un deseo de algo más, algo que no podía nombrar, pero que parecía gritar cada vez más fuerte. Sus vidas estaban lejos de ser infelices. Todavía reían juntos, todavía hacían planes, todavía se apoyaban mutuamente en las dificultades. Pero al mismo tiempo, había una sutil desconexión, una pequeña desconexión que poco a poco iba creciendo. Laura se preguntó si esto era normal en matrimonios prolongados o si era una señal de que algo andaba mal. No sabía la respuesta, pero el simple hecho de preguntarse eso la molestaba profundamente. Daniel, por otro lado, no pareció notar estas grietas. Para él, la vida siguió como debería. Vio a Laura como la mujer increíble que siempre fue, alguien que mejoró su vida con solo estar allí. Estaba agradecido por ella, y aunque a veces sentía que la rutina los había distanciado un poco, creía que aquello era solo una fase, algo que pasaría con el tiempo. Esa noche, antes de irse a dormir, Daniel tocó la mano de Laura y le dijo, «Sabes que haría cualquier cosa por ti, ¿no?» Ella lo miró sorprendida, no tanto por las palabras, sino por el momento en que fueron dichas. Rara vez hacía declaraciones espontáneas como esta. «Lo sé, sí». Ella sonrió, pero había algo en lo profundo de sus ojos que él no podía descifrar. Cuando las luces se apagaron y el silencio se apoderó de la habitación, ambos quedaron atrapados en sus propios pensamientos. Laura, luchando contra un torbellino de emociones que no podía controlar, y Daniel, convencido de que todo era exactamente como debía ser. El reloj avanzaba lentamente, pero a Laura le parecía que el tiempo corría contra algo que todavía no entendía. Había tensión en el aire, una promesa de que algo vendría, algo que cambiaría todo. Y en el fondo sabía que no estaba preparada para esto. Las siguientes semanas fueron una confusión de rutinas cuidadosamente mantenidas, como si ambos hubieran hecho un pacto silencioso para ignorar cualquier malestar que pudiera estar gestando entre ellos. Laura continuó con sus ajetreados días de trabajo, sumergiéndose en interminables reuniones y campañas que parecían absorber su energía. Daniel, por su parte, mantuvo su ritmo habitual, dividido entre la oficina y el tiempo en casa. Pero había algo diferente en los pequeños gestos de Laura, miradas desviadas, respuestas más breves y, a veces, un silencio que parecía más pesado de lo que debería haber sido. Una noche, mientras Laura escribía en su computadora portátil en la mesa de la sala, Daniel entró con una sonrisa tímida. Tenía un sobre blanco en sus manos. «Pensé que podríamos planear algo para el fin de semana», dijo, colocando el sobre la mesa. «Son entradas para ese restaurante que mencionaste el otro día». Laura levantó la vista sorprendida. Había algo dulce en el esfuerzo de Daniel por reavivar su conexión, pero sintió una punzada de culpa cuando se dio cuenta de que no estaba tan emocionada como él esperaba. «Gracias, Daniel». Eso fue muy reflexivo. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Daniel lo notó, pero decidió ignorarlo. Sabía que Laura parecía más distante últimamente, pero lo atribuía al trabajo, al cansancio o, quién sabe, a esa rutina que, en algún momento, parece inevitable en cualquier relación. Creía que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Laura, sin embargo, llevaba una carga que no podía compartir. Había algo que intentaba negar, pero que crecía en su interior cada día, una mezcla de inquietud, deseo de novedad y la sensación constante de que algo faltaba. Este sentimiento, que al principio parecía inofensivo, empezó a tomar forma hasta convertirse en un nombre. Un nombre en el que nunca esperó pensar más allá de sus responsabilidades profesionales. Era Marcos, su jefe. Marcos era un hombre encantador y confiado,
alguien que irradiaba una presencia magnética. Desde que Laura comenzó a trabajar bajo su liderazgo, había algo en la forma en que la trataba que la hacía sentir especial. Él estaba atento, elogiaba sus ideas y parecía ver en ella algo que últimamente a ella misma le costaba ver. No era raro que él le enviara mensajes fuera de horario para discutir proyectos, pero recientemente el tema de los mensajes se había vuelto más informal, más personal. Ese viernes, mientras Daniel estaba en el trabajo, Laura recibió un mensaje de Marcos. Mañana será un gran evento de la empresa. Estarás allí, ¿verdad? Tu presencia será indispensable. Además, necesito tu opinión sobre un nuevo proyecto. Laura vaciló antes de responder. La invitación parecía inocente, pero había algo en sus palabras, algo que ella no podía definir. Sabía que Daniel estaría en casa durante el fin de semana, ya que el evento era solo para empleados de la empresa, pero la idea de ir tenía peso. Aún así, ella respondió con un simple, allí estaré. Al día siguiente, Laura se preparó con más cuidado que de costumbre. Eligió un vestido que resaltaba su figura de forma sutil pero elegante, y dedicó más tiempo del habitual a ajustarse el cabello y el maquillaje. Cuando bajó las escaleras, encontró a Daniel en la cocina, hojeando un periódico. Él levantó la vista y la miró por un momento. «Te ves hermosa», dijo, sinceramente. Laura sonrió, pero había algo en sus ojos que no correspondía con el cumplido. «Gracias. Es solo un evento de trabajo, nada importante». Daniel asintió, pero sintió una punzada de malestar al verla irse. No sabía exactamente por qué, pero había algo en la situación que no le parecía bien. Laura llegó al lugar del evento a la hora acordada. La sala estaba decorada con luces sofisticadas y música ambiental, y los invitados ya comenzaban a socializar. Vio a Marcos al otro lado de la habitación y, cuando se dio cuenta de que él también se había fijado en ella, su corazón se aceleró. Se acercó con una sonrisa que parecía contener algo más que simple cortesía. «Laura, estás espectacular». Su voz era baja, casi como un secreto compartido. «Gracias», respondió ella, mirando hacia otro lado por un momento. «¿Cómo están las cosas aquí?» Hablaron de trabajo durante unos minutos, pero había algo más en el aire, una tensión que Laura no sabía cómo disipar. Marcos la invitó a brindar y ella aceptó, pensando que tal vez un poco de vino la ayudaría a relajarse. A medida que avanzaba la noche, Laura se sentía cada vez más cómoda en compañía de Marcos. Se rieron, hablaron y la formalidad que normalmente impregnaba sus interacciones parecía haber desaparecido. En algún momento, la invitó a un rincón más apartado de la habitación, diciendo que quería discutir una idea de proyecto. Lo que empezó como una conversación profesional pronto se convirtió en algo más. Elogió su inteligencia, su dedicación, pero también mencionó lo difícil que fue encontrar a alguien como ella. Laura sabía que debía alejarse, que esto iba demasiado lejos, pero algo la retenía ahí. «Sabes, Laura, a veces es difícil separar lo profesional de lo personal», dijo Marcos mirándola a los ojos. «Y tienes algo especial, algo que es difícil de ignorar». Laura sintió que la sangre le subía a la cara. Antes de que ella pudiera responder, él le tocó la mano y ella no se inmutó. En ese momento, Laura se dio cuenta de que había cruzado una línea. No fue solo la proximidad de Marcos o las palabras que pronunció, eso es lo que ella sintió. Una mezcla de adrenalina, culpa y deseo. Algo que no había sentido en años. Esa noche, mientras conducía a casa, el silencio en el coche era ensordecedor. Laura pensó en Daniel, en cómo confiaba él en ella, y sintió un peso aplastante en el pecho. Pero también pensé en Marcos y en lo que había pasado. Sabía que nada volvería a ser igual a partir de ese momento. Al entrar a la casa, encontró a Daniel durmiendo en el sofá, con un libro abierto en su regazo. Ella lo miró por un momento, sintiendo que la culpa crecía aún más. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que no podía ignorar lo que sintió esa noche. A la mañana siguiente, mientras Daniel aún dormía, Laura recibió otro mensaje de Marcos. Él se mostró agradecido por la compañía de la noche anterior y mencionó algo que hizo que su corazón se acelerara: «Necesitamos hablar sobre lo que pasó». ¿Quizás un café después del trabajo? Laura sabía que había algo ineludible en todo esto, algo que estaba a punto de desmoronarse.
Y el peso de esa incertidumbre era más de lo que podía soportar. Los días posteriores al evento en la fiesta de empresa fueron borrosos para Laura. Intentó mantenerse firme, sumergiéndose en el trabajo y sus rutinas diarias, pero la realidad que se había desarrollado ante sus ojos y sus propias acciones comenzaba a crear grietas en su fachada cuidadosamente construida. Marcos, en cambio, parecía no compartir el peso de lo sucedido. Siguió enviando mensajes, inicialmente con toques sutiles sobre el trabajo, pero luego comenzó a sugerir que deberían volver a verse. Laura sabía que estaba jugando con fuego, pero sentía que algo más grande la empujaba hacia ese abismo. En casa, Daniel permaneció como siempre, tranquilo, atento, pero quizás más distante. Últimamente parecía sumido en sus propios pensamientos, algo que Laura intentaba ignorar, creyendo que era solo un reflejo de la manifestación de su propia culpa. Una noche, mientras Laura lavaba los platos después de cenar, Daniel entró a la cocina con la mirada llena de algo que ella no podía descifrar. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz más seria de lo habitual. Laura se secó las manos y se volvió hacia él, tratando de ocultar el nerviosismo que rápidamente crecía en su pecho. Por supuesto. ¿Qué fue? Daniel vaciló por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego, colocó su teléfono celular sobre la mesa entre ellos. La pantalla estaba apagada, pero el gesto fue suficiente para hacer que el corazón de Laura se acelerara. Encontré algo, comenzó, su voz firme pero teñida de dolor. Algo que probablemente no esperabas que viera. El silencio que siguió pareció interminable. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies y su rostro se puso rojo. Intentó formular una respuesta, pero ninguna palabra parecía adecuada. Daniel, yo. Él levantó la mano y la detuvo. Sus ojos estaban fijos en los de ella y Laura podía sentir el peso de su dolor. No quiero una disculpa ahora. Quiero entender. Quiero escuchar la verdad. Laura tragó saliva, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escaparse. Sabía que no había salida, que lo que había encontrado, fuera lo que fuese, ya había sellado su destino. Pero lo peor aún estaba por llegar, aunque ella no lo supiera en ese momento. Cometí un error, comenzó con la voz temblorosa. Algo que nunca debía haber hecho. No sé cómo pasó, quiero decir, lo sé, pero, se detuvo al darse cuenta de que se estaba enredando en sus propias palabras. Daniel cerró los ojos por un momento, como si intentara absorber el impacto de lo que estaba escuchando. Cuando los abrió de nuevo, su expresión había cambiado. Ya no estaba simplemente herido, había algo más allí, algo más profundo. Te seguí esa noche en la fiesta, dijo, con voz baja pero llena de intensidad. Te vi entrar con él. Los vi a los dos juntos. Y entonces me quedé allí sentado, observando desde lejos, tratando de entender cómo llegamos a esto. Laura se quedó helada. Sabía que él podría haberlo sospechado, pero nunca imaginó que él había sido testigo de todo. La culpa la consumió, pero antes de que pudiera decir algo, Daniel continuó. Pero hay algo que también debes saber, dijo, con voz ahora más firme. Algo que te escondí todo este tiempo. El aire en la habitación se sintió más pesado cuando Daniel tomó nuevamente su teléfono celular y lo abrió. Abrió una aplicación de mensajería y colocó el dispositivo frente a Laura. ¿Lo reconoces?, preguntó, señalando el nombre al principio de la conversación. Laura sintió que el mundo daba vueltas al leer los mensajes intercambiados. Estaban entre Daniel y una mujer llamada Amanda, alguien a quien Laura apenas conocía, pero que había conocido en algunas ocasiones sociales. Los mensajes, que comenzaron de manera inocente, evolucionaron hacia algo más íntimo, más cargado. ¿Quién es ella?, preguntó Laura, con la voz quebrada. No quería creer lo que estaba viendo. Daniel suspiró y se pasó una mano por el cabello. Amanda es una compañera de trabajo, dijo, mirándola directamente. Y antes de que preguntes, sí, yo también cometí un error. Las palabras flotaron en el aire como un trueno. Laura sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras intentaba procesar lo que él acababa de admitir. La traición que llevaba como una carga pareció adquirir de pronto una nueva perspectiva. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó, su voz ahora llena de emoción. No fue algo físico,
respondió rápidamente Daniel, tratando de calmarla. Eran mensajes. Solo mensajes. Pero sé que no hace ninguna diferencia. Sé que también cometí un error. El silencio entre ellos era denso. Ambos estaban allí, dos extraños que se habían perdido, cada uno cargando con su propia parte de culpa. Laura sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no tuvo fuerzas para secarlas. Me sentí desconectado, explicó Daniel, con la voz ahora llena de tristeza. Sentí que había una distancia entre nosotros y no sabía cómo llenar ese vacío. Amanda apareció y fue fácil hablar con ella, más fácil de lo que debería haber sido. Pero eso no significa que no te ame. Porque amo. Y a pesar de todo, todavía tengo ganas de intentarlo. Laura lo miró sorprendida. Esperaba dolor, ira, tal vez incluso el final, pero lo que encontró fue algo inesperado, un intento de reconciliación, incluso frente a todo lo que había sucedido. ¿Y tú?, preguntó, su voz ahora más suave. ¿Qué sientes por nosotros? ¿Queda algo aquí que salvar? Las palabras de Daniel penetraron profundamente en Laura, provocando una avalancha de emociones que apenas pudo contener. Sabía que había sido egoísta, que había buscado algo fuera de su matrimonio para llenar un vacío que tal vez nunca se llenara. Pero también sabía que, a pesar de todo, todavía había algo entre ellos. Algo que, aunque dolía, seguía siendo real. Laura respiró hondo antes de responder, sabiendo que sus siguientes palabras podrían cambiarlo todo. No lo sé, admitió finalmente. No sé cómo seguir adelante después de todo esto. Pero sé que quiero intentarlo. Si quieres también. El silencio que siguió no fue de angustia, sino de comprensión. Estaban en el punto más bajo de su viaje, pero de alguna manera habían encontrado un rayo de esperanza al que aferrarse. El peso de las revelaciones los envolvió, pero algo más fuerte emergía en el horizonte, la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque el camino a seguir era incierto, ambos estaban dispuestos a afrontarlo. Juntos. El silencio en la habitación solo fue roto por el tic-tac distante del reloj en la pared, un sonido que parecía aumentar la tensión entre ellos. Laura y Daniel estaban sentados a la mesa de la cocina, todavía digiriendo las revelaciones que se habían hecho. La conexión entre ellos parecía frágil, pero no completamente rota. Había algo en los ojos de Daniel, una mezcla de esperanza y dolor, que Laura no supo interpretar. Necesito entender, comenzó Daniel, con voz vacilante. ¿Cómo sucedió esto? Quiero decir, ¿cuándo empezó? Fue solo esa noche, oh. Laura apartó la mirada y sintió que el peso de la vergüenza le oprimía el pecho. Sabía que le debía una explicación, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Después de un largo suspiro, empezó a hablar. No fue planeado, Daniel. No fue como si un día me despertara y decidiera engañarte. La palabra pareció arder cuando salió. Me sentí desconectado. Sentí que algo faltaba en mí, algo que no podía nombrar. Cuando Marcos empezó a estar más atento, fue como si hubiera encendido algo que pensé que había perdido. Daniel frunció el ceño al escuchar el nombre de Marcos, pero no dijo nada. Laura continuó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. No quiero justificar lo que hice, porque sé que no hay justificación. Pero estaba perdido. Y por muy equivocado que fuera, en el momento parecía fácil. Demasiado fácil. Daniel se frotó la cara con las manos, como si intentara quitarse el peso de lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero había una vulnerabilidad allí que Laura nunca había visto antes. Laura, tenías opciones. Siempre hay opciones. Y yo, nunca pensé que elegirías algo como esto. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. ¿Pero sabes qué es lo que más me duele? No es solo el hecho de que lo hiciste. Es el hecho de que no pensaste que podrías venir a mí, hablar conmigo. ¿Hemos llegado a ese punto? ¿Dónde somos simplemente extraños compartiendo el mismo techo? Sus palabras golpearon a Laura como una ola. Ella nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora que él lo decía así, tenía sentido. La distancia entre ellos no había comenzado esa noche, pero se prolongaba desde hacía mucho tiempo.
Habían dejado que pequeñas grietas se convirtieran en abismos y ahora se enfrentaban a las consecuencias. Tal vez tenía miedo, admitió, su voz apenas audible. Miedo de que si hablaba de cómo me sentía, confirmaría que algo andaba mal entre nosotros. Y no sabía cómo afrontarlo. Entonces elegiste ignorarlo y Daniel negó con la cabeza, frustrado. ¿Buscar respuestas de otra persona? No fue una decisión consciente, exclamó Laura, elevando el tono de su voz por primera vez. No quería que eso sucediera, Daniel. Pero sucedió. Y ahora estamos aquí, lidiando con las consecuencias. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Se detuvo junto a la ventana y miró hacia afuera como si buscara respuestas en el vacío. Finalmente, se volvió hacia Laura, con los ojos llenos de algo que ella no podía identificar. Sabes que no se trata solo de nosotros, ¿verdad?, dijo, su voz más baja ahora. Se trata de todo lo que construimos juntos. Nuestro hogar, nuestros recuerdos, nuestras promesas. ¿Cómo lidiamos con esto ahora? ¿Cómo avanzamos? Laura abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido del celular de Daniel vibrando sobre la mesa. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era un mensaje de Amanda. ¿Contestarás?, preguntó Laura, su tono lleno de una mezcla de curiosidad e inseguridad. Daniel dudó un momento antes de sacar su celular y apagar la pantalla. Se sentó de nuevo y miró directamente a Laura. No. Porque ella no es importante. Nunca lo fue. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero lo somos. O al menos lo éramos. Sus palabras resonaron profundamente en Laura. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era solo culpa. Era algo más, algo que no sabía si tenía fuerzas para nombrar. ¿Y crees que todavía podemos serlo?, preguntó, con la voz temblorosa. Daniel la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No sé. Pero si existe la posibilidad, alguna posibilidad, de que podamos reconstruir esto, necesito saber que tú también lo deseas. ¿Qué estás dispuesto a luchar por nosotros? Laura sintió el peso de la decisión sobre ella. Sabía que la elección no era sencilla, pero también sabía que no quería perder a Daniel. No quería perder lo que habían construido, incluso si ahora estaba roto. Lo quiero, Daniel. Quiero arreglar esto. Pero no sé cómo. Entonces empecemos desde el principio. Dio una leve sonrisa, aunque sus ojos todavía estaban llenos de dolor. Pero eso significa ser honesto. Sobre todo. Porque sin eso no vamos a ninguna parte. Laura sintiendo una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Estaban en medio de una tormenta, pero tal vez, solo tal vez, hubiera una salida. Aunque este camino era largo y doloroso, sabía que valía la pena intentarlo. Para él. Para ellos. Por todo lo que aún podría ser. El peso del silencio llenó cada rincón de la casa. Laura y Daniel habían compartido sus verdades, pero el impacto de esas revelaciones aún resonaba entre ellos como un eco doloroso. Los días que siguieron al enfrentamiento en la cocina fueron cautelosos, casi mecánicos. Ambos intentaban encontrar un equilibrio en medio del caos emocional, pero estaba claro que las heridas aún estaban abiertas y sensibles. Daniel se puso a trabajar más de lo habitual, saliendo temprano y regresando tarde, como si la rutina pudiera adormecer el dolor que llevaba. Cuando llegó a casa, el cansancio parecía pesar sobre sus hombros y se limitó a interacciones breves y prácticas. Laura, por otro lado, pasaba sus días tratando de llenar el vacío de maneras que no implicaran enfrentar la crudeza de la realidad. Sabía que los mensajes de Marcos estaban ahí, en su celular, pero evitó abrirlos. Era como si ignorarlos pudiera borrar los errores cometidos. Una noche, mientras Laura ordenaba algo de ropa en su armario, encontró una caja que no había visto en años. Dentro había fotografías antiguas, cartas que ella y Daniel habían intercambiado en los primeros años de matrimonio, pequeñas notas con declaraciones espontáneas de amor. Se sentó en el suelo, sosteniendo una de estas cartas en sus manos, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué les había pasado? ¿Cómo habían llegado a ese punto dos jóvenes tan enamorados, dispuestos a afrontar el mundo juntos?
El sonido de la puerta principal al cerrarse devolvió a Laura al presente. Daniel acababa de llegar a casa del trabajo y, por primera vez en días, decidió afrontar el malestar. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando él entró en la habitación. Daniel dudó un momento, sorprendido por la iniciativa. Se quitó los zapatos, los dejó a un lado y asintió lentamente. Por supuesto. ¿Acerca de? Laura respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. El nudo en su garganta parecía crecer a cada segundo, pero sabía que no podía retroceder. Sobre nosotros. Sobre cómo avanzamos. Daniel se sentó en el sillón, cruzado de brazos, y la miró con una expresión que mezclaba cansancio y expectación. Creo que la pregunta es, ¿queremos avanzar? Porque, sinceramente, no sé si estamos en el mismo lugar, Laura. No sé si estás dispuesto a afrontar todo lo que esto requerirá. Sus palabras fueron directas, pero no crueles. Laura sintió su peso como un golpe, pero también sabía que estaban apretados. Quiero intentarlo, Daniel. Quiero hacer las cosas bien. No puedo borrar lo que hice, pero, dudó, buscando las palabras adecuadas. Pero quiero que encontremos una manera de empezar de nuevo. Daniel guardó silencio durante unos segundos, observándola con atención. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también sabía que las palabras no serían suficientes para sanar lo que estaba roto. Empezar de nuevo no es algo que sucede de la noche a la mañana, respondió finalmente. Nos exigirá mucho a los dos. Y, sinceramente, no sé si tengo la energía para eso ahora mismo. Laura sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no intentó ocultarlas. Sabía que, en ese momento, la vulnerabilidad era todo lo que podía ofrecer. Sé que va a ser difícil, dijo con la voz quebrada. Pero por favor dime que todavía hay una posibilidad. Que todavía hay algo entre nosotros que vale la pena salvar. Daniel suspiró y se pasó las manos por el cabello. Quería creerlo, pero el peso de la traición aún estaba fresco y la desconfianza parecía una sombra de la que no podía deshacerse. Tal vez lo haya, dijo finalmente. Pero, Laura, esto no depende solo de ti. Necesito entender si todavía puedo confiar en ti. Y para lograrlo, debemos ser brutalmente honestos unos con otros de ahora en adelante. Laura asintió, sabiendo que él tenía razón. El camino por delante sería arduo, pero estaba dispuesta a afrontarlo. Ambos lo eran. A la mañana siguiente, Daniel decidió que necesitaba algo de espacio para procesar todo. Salió a caminar al parque cercano, al que solía ir cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza le ayudaron a aclarar su mente, pero esa mañana la confusión parecía peor que nunca. Sacó su celular y, casi sin pensarlo, abrió el número de contacto de Amanda. Los mensajes anteriores seguían ahí, un recordatorio de su propio fracaso. No sabía por qué sentía la necesidad de volver a visitarlo, pero de alguna manera lo sentía como parte del proceso de enfrentar sus propios errores. Antes de que pudiera pensar demasiado, escribió un breve mensaje: no podemos permanecer en contacto. Necesito concentrarme en mi matrimonio. Mientras lo enviaba, sintió que se le quitaba un peso de encima, pero sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que demostrarse a sí mismo y a Laura que estaba comprometido a reconstruir lo que habían perdido. Mientras tanto, Laura también se enfrentaba a sus propios demonios. Decidió borrar todos los mensajes de Marcos, uno por uno, como gesto simbólico de que ya no quería ese tipo de influencia en su vida. No fue fácil, cada pulsación del botón eliminar se sentía como un doloroso recordatorio de sus elecciones. Pero al final, sintió una ligereza que no había sentido en semanas. Cuando Daniel regresó a casa esa tarde, encontró a Laura sentada en la sala, con los ojos rojos por el llanto, pero con una expresión decidida en el rostro. Lo borré todo, dijo, antes de que él pudiera preguntar. Los mensajes, los contactos, todo. Sé que esto no soluciona nada, pero es un comienzo. Un pequeño paso. Daniel la miró por un momento, reconociendo el esfuerzo que estaba haciendo. Él no respondió de inmediato, sino que se sentó junto a ella en el sofá. Creo que eso es lo que necesitamos ahora, dijo finalmente. Pequeños pasos. Uno a la vez.
Laura asintió y sintió que comenzaba a formarse una chispa de esperanza. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en semanas parecía que iban en la misma dirección. La noche cayó sobre la casa y, cuando el silencio llenó el espacio entre ellos, Laura y Daniel se sintieron de alguna manera más cercanos. El peso del pasado seguía ahí, pero la posibilidad de un futuro, incluso incierto, comenzaba a asomar en el horizonte. Los meses siguientes fueron una mezcla de intentos y fracasos. Laura y Daniel habían decidido intentarlo, pero el peso del pasado siempre estaba presente, como un tercer elemento en cada conversación, en cada silencio. La confianza, tan esencial, parecía una reliquia lejana, algo que ambos deseaban recuperar, pero que se les escurría entre los dedos como arena fina. Daniel había comenzado a asistir a terapia, algo que nunca imaginó que haría. Al principio se resistió a la idea, pero poco a poco se dio cuenta de que el espacio para procesar sus emociones de forma estructurada le ayudaba a comprender mejor no solo lo que había sucedido, sino también sus propias elecciones y sentimientos. Comenzó a darse cuenta de que parte de la distancia en el matrimonio era resultado de su propia falta de comunicación, de su dificultad para expresar sus frustraciones y temores. Laura, por su parte, estaba inmersa en un viaje personal de redescubrimiento. Por primera vez en años, empezó a cuestionar no solo la relación, sino también quién era ella fuera de ella. ¿Qué la había llevado a buscar la validación de otra persona? ¿Qué estaba buscando y por qué no podía encontrarlo en sí misma? Estas preguntas la llevaron a ella también a buscar ayuda, y el proceso fue doloroso pero necesario. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Daniel rompió el silencio. ¿Crees que vamos por el camino correcto?, preguntó mirando el fondo de la taza, como si allí pudiera encontrar la respuesta. Laura se tomó un momento para responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que lo estamos intentando. Pero tal vez el camino correcto tenga menos que ver con dónde queremos ir y más con lo que estamos dispuestos a hacer para seguir adelante. Daniel asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Pero también sabía que, a pesar de sus esfuerzos, algo todavía se sentía fuera de lugar. Había momentos en los que miraba a Laura y se preguntaba si eran más compañeros de viaje que socios apasionados. Una noche, durante la cena, Daniel sacó a relucir un tema que Laura no esperaba. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tal vez ya no seamos el uno para el otro?, preguntó, su voz tranquila pero llena de significado. Laura lo miró sorprendida pero no furiosa. Sabía que él no estaba tratando de huir, sino simplemente enfrentando una verdad que ambos temían. Ya lo pensé, respondió ella, sinceramente. Y me odio por pensar así, porque siento que es como rendirme. Pero quizás, Daniel, lo que intentamos salvar ya no existe. Las palabras flotaron en el aire como una frase. No hubo ira ni acusación. Solo la triste aceptación de que a veces el amor no es suficiente para arreglar lo que está roto. Decidieron, juntos, que sería mejor tomar caminos separados. No fue una decisión fácil, pero, paradójicamente, trajo un alivio que ambos no sabían que necesitaban. Laura encontró un pequeño departamento, donde comenzó una nueva rutina, concentrándose en sí misma por primera vez en años. Daniel, por su parte, decidió viajar por un tiempo, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo el valor de priorizar. El divorcio finalizó de manera amistosa, sin mayores disputas, pero con un respeto renovado por lo que habían compartido y lo que todavía querían el uno para el otro. Laura y Daniel ya no eran pareja, pero de alguna manera todavía se querían el uno por el otro. Ambos sabían que seguir adelante era el único camino posible. Marcos, por otro lado, afrontó sus propias consecuencias. Después de que los rumores sobre la participación de Laura se extendieran por toda la empresa, su reputación sufrió un duro golpe. Terminó renunciando, incapaz de lidiar con el ambiente tóxico que él mismo había ayudado a crear. A pesar de su intento de mantenerse en contacto con Laura, ella cortó por completo cualquier conexión, decidida a no repetir los mismos errores. Amanda, que había sido una presencia fugaz en la vida de Daniel, también desapareció del lugar. Ella nunca tuvo la intención de ser más que una distracción, y cuando se dio cuenta de que Daniel en realidad estaba tratando de salvar su matrimonio, se alejó sin muchas explicaciones. Pasó el tiempo y con él las heridas empezaron a sanar. Laura encontró nuevas fuerzas dentro de sí misma,
aprendiendo a valorar su propia empresa y construyendo una vida que no dependía de la validación externa. Daniel, a su vez, encontró durante sus viajes un nuevo amor, alguien con quien sintió una conexión genuina, basada en la honestidad y la confianza. Los dos sabían que lo que habían vivido juntos nunca se borraría, pero también comprendieron que el fin de su matrimonio no fue un fracaso, sino un nuevo comienzo. A veces la mayor prueba de amor que puedes darle a alguien es dejarlo ir. Ahora te toca a ti contarnos, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Recuerde, la traición nunca es una solución. Aquí mostramos cómo destruye vidas, pero también cómo las personas pueden renacer de las cenizas. Gracias por mirar y hasta la próxima.